acá estamos junto a Pau. Buenos días, Pau, ¿cómo estás? Muy buen día, con mucha información, sí, la verdad y que sí, conmocionados, ¿no?, por lo ocurrido ayer en la provincia de Tucumán. Un grupo de jubilados, una delegación de jubilados que viajaba con destino a las termas de Río Hondo, un viaje muy típico tradicional, de típico sí, de abuelos. Bueno, generó esto, una tragedia, una enorme tragedia. Todavía no está claro, hay distintas hipótesis de lo que pudo haber ocurrido en el cruce de las rutas 157 y 308. Esto es a la altura del paraje o la localidad de La Madrid, en Tucumán. El colectivo transitaba de oeste a este por ruta 308 en el empalme de la 157, perdón. De acuerdo a lo que cuentan los lugareños, este lugar es un lugar muy peligroso. Evidentemente el colectivo ingresó en exceso de velocidad a ese sector, pero ¿por qué lo hizo? Por imprudencia, negligencia, impericia de los conductores o del conductor, o por falta de señalización. Claro. Esa va a ser la gran discusión a partir de ahora. En principio, el fiscal de la causa, el doctor Sánchez, Edgardo Sánchez, decidió mantener detenidos en forma preventiva a los dos choferes que iban en este colectivo. Fíjense cómo quedó, volcado sobre uno de los laterales. Es un colectivo grande, iban muchos jubilados. No, era una chocó contra nada, directamente volcó. Ahí está el cruce, ¿ven? Sí, se ve. Es cuando ingresa al empalme para ingresar, digamos, sí, a una segunda ruta. No, pero mirá lo marcada que es esa curva, ¿no? O sea, evidentemente... Es señalización, claro. Es complicada, es señalización, tiene que ver con la imprudencia de los conductores. Como bien decís, la curva es muy marcada y se ve la frenada, una frenada. Es muy marcada, muy pronunciada. El giro es prácticamente de 90 grados. Claro. Lo que sucede ahí, Paulo, también en la ruta, es que hay como una especie de loma cuando uno viene en el sentido de llegar hasta la curva. Entonces, si uno no conoce la zona, esto porque veía el cronista de Buen Martes hoy a la mañana, y si uno no conoce la zona y si encima es un momento de poca visibilidad y no hay señalización, no hay nada que indique, hay mucha neblina también, no hay nada que indique en ese momento. Habitualmente hay reduzca la velocidad o hay alguna señal que te indica qué tipo de maniobra es la que viene. Ahí no hay ningún tipo de señalización. Y como decía vos hace un rato, este es un lugar donde habitualmente hay accidentes. No es que es la primera vez en la historia que pasa algo así. Entonces digo, a lo mejor lo que tiene que hacer ahora las autoridades a partir de esto es definitivamente poner... Lamentablemente tiene que perderse vidas para que se tome la medida. Es lamentable. Vos sabés que, Chino, que yo he transitado esa ruta, pero en dirección inversa. Claro. No llegué hasta ese lugar, o sea, de este a oeste, desde Tucumán, o al revés, perdón, desde Santiago del Estero hacia San Miguel de Tucumán. Sí. Y la verdad que es una ruta muy peligrosa, con mucha niebla, angosta. Yo no la vi bien señalizada, la transité yo. ¿Sabe desde dónde salían? O sea, los abuelos salían... Venían creo que desde Mendoza, pero bueno, está nuestro colega. Tenemos un compañero, Eduardo Paul, desde Tucumán, gracias a Telefe Tucumán, y está en la terminal de ómnibus de Tucumán, así que queremos hacer contacto con vos, Eduardo. Te saludamos, buenos días. Nos imaginamos la conmoción que se estará viviendo por estas horas allí. Sí, buen día. Sí, obviamente hay un clima de conmoción, sobre todo en las familias que van arribando a esta terminal de ómnibus por una parte, directamente a la morgue de San Miguel de Tucumán, también a la morgue de Concepción y a los distintos hospitales donde están internadas las 45 personas con distintas gravedades. Puesto hay dos casos que serían todavía delicados, pero lamentablemente parte de las familias vienen a reconocer los cuerpos de sus familiares, de sus mayores, de sus jubilados, de sus abuelos, que han perdido la vida en la jornada de ayer con este accidente, como bien ustedes lo estaban desarrollando y manifestando, sí. Eduardo, ¿desde dónde salía el ómnibus? Recién acá le preguntaba también a Paulo para hacer un poco el recorrido que hicieron estos abuelos y cuántas horas llevaban en el ómnibus. ¿Nos podés comentar? Bueno, en teoría venía desde la provincia de Mendoza, había atravesado obviamente Rioja, Catamarca, pasaba por una parte del sur de la provincia de Tucumán
con destino directamente a Termas del Río Hondo, tomando rutas provinciales y rutas nacionales, en este caso tomando la ruta 308, que es la ruta provincial, y llegando a este cruce junto con la ruta 157, casi es un cruce de 90 grados, según lo que se ha podido detectar ayer en el lugar. Realmente la falta de señalización, algo que ocurre en muchas rutas del interior. Las autoridades del área de vialidad de nuestra provincia han explicado que están con siempre presentes planes de reposición de toda esta cartelería, pero que hay frecuentemente vandalismo, roturas y robos. De todas maneras, es de suponer que de haber estado presente esa cartelería, tanto en la ruta provincial como en el arribo a la ruta nacional, esto podría haber advertido al chofer que, más allá, obviamente, que como bien lo explicaban, creo que las condiciones meteorológicas en el invierno, particularmente en zonas como la de Tucumán, que donde la neblina está presente, donde no tiene iluminación esa zona de la ruta, quizás debió advertir al chofer sobre reducir la velocidad, claro, sobre todo aquellos que llevan obviamente un vehículo de tamaño porte y con la cantidad de personas y vidas que se llevan encima. Seguramente es un combo de circunstancias, de situaciones que la justicia deberá investigar y deberá esclarecer, porque seguramente hay responsabilidades en todo esto. Claramente un hecho de estas características, estimado colega, no ocurre por una sola causa, es una sumatoria de causas. Como bien lo contabas, evidentemente hubo una imprudencia del chofer. De hecho, el fiscal mantiene como imputados o acusados o sospechados a ambos choferes, pero básicamente, si hubiese habido una buena señalización por cómo es el lugar, esto no ocurría. Más allá de la cartelería, tampoco se ve una señalización visual, claro, sobre la ruta, reductores, alguna pintura. Con eso, solo eso me parece, ¿no? Por lo que estamos viendo, esta enorme tragedia, enorme, 15 abuelos muertos, 44 heridos, se hubiese evitado, porque es un giro de 90 grados, que tenés que pasarlo a 30 un colectivo, 20, más de eso no podés doblar. Más de 20 veces, ahí vemos el mapa. Ahí se ve el mapa. O sea, en este momento, Eduardo, a 70 lo volcás, 60 lo volcás, sí, también, sí, al colectivo. Aparte ya esos ómnibus que uno los ve y siempre tiene miedo de que se caigan, ¿viste? Vas en la ruta y decís cómo se mueven con el viento. Imagínate en una curva tan pronunciada. Eduardo, o sea, sin saber cuál es el motivo, si se lo robaron o si hace un tiempo que no los repusieron. Ahora, en este momento, en esa curva, ¿no hay ninguna señalización de bajar la velocidad? Hubo un accidente hace poco, tengo entendido también. Sí, es un lugar donde ya han ocurrido otros accidentes y a algunos les llama la atención que en la zona hay diversas crucecitas, que es lo que marca que ha habido accidentes en el lugar, siniestros en el lugar y que hay gente que ha perdido la vida. Lamentablemente no es la única ruta tucumana en la cual hay este tipo de situaciones, tampoco es la única ruta del interior del país, y que evidentemente ponen de manifiesto que la falta de iluminación, la falta de cartelería, con el daño, el vandalismo, el robo, hay una responsabilidad sin lugar a dudas importante en esos factores, en la posibilidad obviamente que ocurran este tipo de hechos. Y por supuesto, sumado a este otro factor que al parecer cuando toma la curva el micro y evidentemente nota que iba a velocidad por lo menos elevada para las condiciones generales de la señalización y seguramente de la meteorología, pierde la estabilidad, cae sobre la ruta, se arrastra, cae sobre la banquina, lo cual seguramente agudiza el problema, agudiza el cuadro, y luego las circunstancias internas que se produjeron posteriormente de ocurrido el siniestro, con ya la intervención obviamente de las fuerzas de seguridad primero, ambulancias, en un clima realmente de mucho dolor y de mucha angustia, según lo que han contado algunos ocasionales testigos que estaban en esa zona, porque son vecinos de un lugar descampado, pero que se han llegado al lugar obviamente para poder colaborar y tomar conocimiento de lo que había ocurrido con este micro. Sí, un combo de situaciones que lamentablemente han derivado en la muerte de 15 mendocinos, 15 argentinos. Eduardo, el Chino te saluda, buen día, muchas gracias por estar con nosotros. Quería preguntarte cuál es la dinámica ahora. Contabas al principio de tu relato que hay familiares desde
de Mendoza imagino que están viajando para poder acercarse. Si es que podemos brindar también la información para estas familias que están acercándose, cómo pueden hacer, en cuáles son los hospitales en los que están los accidentados que todavía están luchando por su vida. ¿Qué nos podés contar respecto de esto? Hay 10, 12 o 15 horas según en lo que se trasladen por vía carretera desde Mendoza hasta Tucumán. La mayor parte de los internados están en el Hospital de Concepción, esto es al sur de la provincia, cerca de la localidad de La Madrid. En el Hospital de La Madrid también hay personas internadas y los de mayor complejidad han sido trasladados hasta la capital, un poquito más hacia el norte, San Miguel de Tucumán, en los dos hospitales, Hospital Ángel Cepadiza y Hospital Centro de Salud. En todos estos lugares, incluso en la morgue de Tucumán y en la morgue de Concepción, se ha dispuesto un operativo desde el Ministerio de Salud con el área de psicólogos. Claro, hay gente recibiendo a los familiares. E intentar la contención, exactamente, intentar la contención en un momento sin lugar de dudas difícil para cada una de estas familias, algo que ya se hizo en otras circunstancias diferente a otros siniestros, bueno, intentando de alguna manera colaborar con esta lamentable situación. Por eso decíamos, esos son los hospitales, ya hay obviamente partes oficiales acerca de los nombres donde está cada uno de ellos y por supuesto del estado en el que están. Es probable que 2 de ellos no puedan ser trasladados ni movidos porque están en un estado delicado. Y nosotros, bueno, seguiremos acá en esta terminal de ómnibus esperando, aparte de los familiares que van llegando por transportes de línea. Además, entender también la tristeza, la angustia para los que sobrevivieron y los que están bien, que son todos amigos, o sea, los grupos de jubilados, claro, cuando hacen un viaje así, seguramente entre las personas sin vida o está la mujer de algún abuelo, o está algún abuelo, o está el mejor amigo, o está el compañero de toda la vida. O sea, realmente no es que igual hubiese sido de igual magnitud la tragedia, ¿no? Pero se potencia cuando es toda gente conocida. O sea, imagino que los hijos también conocen a todos esos abuelos. O sea, realmente es algo muy, pero muy trágico. Y ahora la familia que tiene que acercarse hasta el lugar por el mismo medio de transporte. O sea, realmente pasar por la misma ruta, subirse al mismo ómnibus. Debe ser una situación realmente muy, pero muy triste. Quería hacerte una última consulta. ¿Se sabe a qué velocidad fue el siniestro? ¿A qué velocidad pasó el accidente? ¿Quedó registrado? Hay estimaciones, simplemente hay estimaciones que indican que el ómnibus tomó esa curva a una velocidad no prudente o no recomendable, pero obviamente todo esto ya es materia de intervención judicial, que de hecho el Centro Judicial de Concepción ha intervenido, están demorados obviamente los choferes y por supuesto todo está en análisis de lo que seguramente será una causa que durará varios meses para determinar las responsabilidades de lo que ocurrió. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Cualquier novedad, retomamos el contacto. Te agradecemos mucho a vos, también a Telefe Tucumán. Les mandamos un beso grande y un abrazo y toda nuestra contención y cariño para los familiares y para todas las personas heridas también. Sí, y un datito más, como para subrayar. A ver, si el colectivo, ese micro, son los de doble altura, sí, ese ingresado, creo que entró un poco más todavía, por eso están demorados los choferes. Claro. A 60 km/h lo volcás. Es un giro a 90 grados. Claro, que no está señalizado, por eso es muy difícil. Si no conoces la zona, no es un giro que hay que hacerlo a paso de choferes una trampa, ¿no? Tienen mucha ruta, por eso hay una enorme distracción, al menos el fiscal los mantiene detenidos. Porque se supone que alguna vez pasaron por esa curva. Claro, si se dedican a eso. O ante una curva, frená, tenés un colectivo de, no sé cuánto tiene, 6 metros de altura, 5 metros, tenés un colectivo de 5 metros, frená ante una curva aunque no la conozcas. Ese es un tema. Los 2 choferes tienen heridas muy leves, pero están imputados como corresponde en la causa, hoy están detenidos. Pero al que se le ocurrió la genialidad de hacer esa curva y no ponerle una pinturita, porque hablan también, hay carteles que se los roban, pero fíjate qué pintura tiene, qué reductor tenés ahí, que te indique que la curva es a 90 grados. ¿Durante el día, Paulo? Sí, a la madrugada, pero de día, de noche, como quizás de día lo ves un poco más, de noche no ves, o es una zona además de vos ves esta escena, sos conductor, ves esto ahora. Es como que te genera como ¿para qué lado vas? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Cuál es la curva? Parece como si fuera un examen de ingenio. A ver, ¿para dónde tengo que ir? Lo que tiene que pasar en la ruta es que las cosas tienen que ser absolutamente predictivas y lógicas. Ahí no hay mucha, no tenés tiempo para pensar. Tenés que estar ahí como generándote, por eso están las señalizaciones y demás. No tenés una previsión.
ante esa curva. El genio que inventó esa curva y que no le puso ni siquiera una pinturita para decir, guarda que es a 90 grados, tiene que estar en cana también. Sí. Pero bueno, nunca pasa eso, perdón. Agradecerle nuevamente a nuestros compañeros de Telefe Tucumán por este contacto, por toda la información y las imágenes que nos brindaron y vamos a estar atentos a las novedades. Nuestro compañero Rodrigo Cascó